Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado día 23 de abril a las 8:41 de la mañana. Empezamos prontito, como siempre. Yo, como me acuesto pronto, que tengo que adaptarme a los vecinos, pues como siempre estoy aquí temprano. Pero he de decir que hablando se entiende la gente, ¿eh? Y en mi caso he conseguido una Pax Romana total ahora mismo y ya no me molestan tanto, ¿eh? Se han puesto zapatos. Ojo para las personas a las que les gusta andar descalza por casa. Eso es un calvario para los vecinos de abajo. Ya sé que cada uno está en su derecho, pero pregúntenle a los de abajo, cómo se oye. Y bueno, pues ya no lo hacen. Y la verdad es que llevo una temporada, pues francamente muy bien, ¿eh? Muy bien. Así que tranquilidad en cuanto a los ruidos. Eso me permite concentrarme mejor. Bueno, espero que hayan pasado una buena semana. Seguro que muchos de ustedes aún han estado de vacaciones, aprovechando que muchos colegios pues tenían a los niños de vacaciones y el lunes ya vuelven a empezar. Y otros pues habrán estado en Semana Santa. Pues ojalá hayan descansado un poco porque tal y como está el mundo hay que intentar desconectar. Yo si quieren que les diga la verdad, estoy en una fase de mi vida que viendo las burradas de la guerra del amigo Putin y las salvajadas que está haciendo y todo lo que está pasando y lo loco que se está poniendo el mundo y veo la ineptitud de la clase política actual y veo cómo todos estos que no han trabajado en su vida los ponen de ministros y de ministras y nos tienen que dar aquí lecciones para empezar, de democracia, que es lo que más rabia me da. Y lo segundo, de cómo se lleva la economía personas que no han trabajado nunca. Yo alucino. Determinados ministros y ministras, que no han trabajado en su vida y ahora tienen la llave de arreglar el paro, de arreglar el no sé qué. Que no lo entiendo. Estoy muy decepcionada de casi todo y me da ganas de vivir en mi mundo y no calentarme mucho la cabeza porque es que si no acabas por volverte loco, ¿eh? De verdad, qué mala racha que lleva el mundo entre unas cosas y otras. Es que cuando no es el bicho son las guerras y cuando no los políticos y cuando no las narices. Pero en fin, hay que buscarse la válvula de escape. Lo importante es que estamos todos bien de salud y a ver si el fin de semana pues nos desconectamos un poco. Yo me voy a desconectar bastante este fin de semana, ya que hay poco fútbol, que si no me equivoco solo está la final de la Copa, me parece. Pero me voy a desconectar con el tenis. Yo estoy empezando a enamorarme del juego de Carlos Alcaraz. Es que me recuerda a Nadal hace 20 años. Es que es igual. Y yo que soy muy, muy amante del tenis y que soy muy nadalista de toda mi vida, le he seguido a Nadal desde sus primeros partidos y tenía un poco de tristeza, he de reconocerlo, porque yo es que he disfrutado tanto viendo partidos y torneos de Nadal, ¿no? Y alegrándome cuando ganaba, que ahora bueno, pues el pobre ya físicamente pues está como está y ya pues tiene una capacidad más reducida, pues un poco lo que le pasa a Federer también, de jugar torneos. Pues demasiado está haciendo, ¿no? Demasiado está ganando, demasiado sigue ahí arriba y demasiado sigue consiguiendo triunfos muy importantes. Pero claro, es ley de vida, ¿no? Y yo ya pensaba, digo, cualquier día de estos se nos retira Nadal y una de mis mayores fuentes digamos, de placer, de descanso, que es estar viendo ese tenis de altísimo nivel con una persona que te gusta que gane. Y mira tú por dónde estoy viendo. Es que ayer vi, no sé si lo vieron, los cuartos de final contra Sisipras de Alcaraz. Bueno, madre mía, pero cómo juega esa criatura con 18 años que tiene. Hizo un tercer set que impresionante.
y ya es la segunda vez que le gana en poco tiempo y estamos hablando del número 5 del mundo. Entonces, de verdad que a mí me parece que tenemos aquí a un digno sucesor de alguien tan difícil de suceder, porque es que ha sido uno de los mejores deportistas del mundo de toda la historia, como es Rafa Nadal. Muchos años, ¿eh? Si le respetan las lesiones a Alcaraz, creo que tenemos muchos años de alegrías deportivas por delante. Así que, pues nada, parte de mi refugio, buen tenis, buena música de ABBA, que eso es sagrado. Eso, si quieren ustedes desconectar de este horror de mundo, pues ahí lo tenemos. Y series, muchas series. Esta semana he descubierto una extraña serie porque cuando la vi en Netflix, Netflix ha sido uno de los protagonistas de esta semana con el desplome que ha tenido y algunos decían, es que Netflix mete mucho rollo y mucho, es verdad, o sea, Netflix mete cada bodrio que te puedes morir, ¿eh? Sobre todo en películas. En series también meten bodrios. Esta semana yo he intentado ver un par de ellas que las tuve que borrar en el primer capítulo. Pero en películas sobre todo es espantoso. Las películas de Netflix, por una que te encuentras buena, hay tres que las tienes que borrar porque son insoportables. Concretamente, este fin de semana intenté ver una, el proyecto Adams, me duró 5 minutos la película. 5 minutos. Madre mía, qué rollo y qué bodrio de película. Pero de vez en cuando pues tienen sus cosas, ¿no? Y nunca sabes. Y empecé a ver una turca, nada menos, de ciencia ficción turca, o sea, ya paga y vámonos. Pero claro, como he visto recientemente, pues algunas de ciencia ficción coreanas en Netflix y que no estaban nada mal, como la famosa El juego del calamar sin ir más lejos y alguna más que hubo por ahí, no todo el Montes Orégano, ¿eh? También intenté ver el otro día una de zombies de Corea del Sur y duré medio capítulo también, la tuve que borrar. Qué horror, madre mía. Estamos muertos o algo así se llamaba, qué mal hecha, por Dios. Bueno, el caso es que vi una turca, Yakamoz 245 de ciencia ficción. Pues no está mal, pues voy a por el capítulo 6 de los 8 que tiene, creo. Estoy a punto de terminarla, pues me ha distraído, me ha distraído. No es que sea una serie de estas de Hollywood con todo tipo de medios, pero no está mal. Detenida. Yakamoz 245 también. Me está gustando bastante la buena realización, la buena fotografía y encima porque se ha rodado en mi tierra, en Alicante, entre viajo. Yo soy de Alicante y aparecen muchos escenarios que son de mi tierra. Pues Alba, una serie sobre una terrible una terrible violación en grupo a una chica y bueno, pues todo el proceso de la investigación, del juicio, está bastante bien, ¿no? Me está entreteniendo. Bueno, en fin, hay bastantes series por ahí dando vueltas para aprovechar, así que a ver si nos relajamos un poquito durante el fin de semana. Bueno, antes de empezar, recordarles que si van a gloversiasicaf.com pueden ver las dos ICAPs de la casa que tenemos y bueno, pues ahí estamos. Andamos perdiendo en el año, pero muy moderadamente, alrededor de un 2 y pico en ambos casos. Una es conservadora, la otra es más agresiva. Y bueno, pues peleando por salir adelante con guerra de guerrillas, tal y como está el mercado. Pues, por ejemplo, esta última caída de ayer, pues teníamos por ahí, algunos cortos en swing trading, aprovechando esto, en fin, estamos luchando y estamos conteniendo dentro de que, bueno, pues estamos perdiendo, pero lo que va de año, pero muy moderadamente conforme está de dificilísimo el mercado, lo tenemos todo contenido. Nuestra principal divisa es la preservación del capital, ahí lo tienen a su disposición. Bueno, pues ya les he metido bastante rollo. La semana que viene ya les meteré menos. De nuevo tengo otra oleada de clases del máster en mercado financiero, con lo cual durante el fin de semana, con lo cual tanto el fin de semana que viene como el siguiente, y ya termino por el momento, ya no tendré que modificar tanto este vídeo, pues lo haré en versión más reducida, 45-50 minutos, y sin este rollo preambular, ¿no? Hágame la expresión. Pero bueno, lo haré los sábados. Igual no me ha ido mal, estoy un poco tocado a la garganta cuando doy las clases, pero bueno, es que si no me sabe mal ponerlos los domingos y que se atrase tanto porque hay muchos amables escuchantes ahí que lo ven cada semana. Ya saben que esto yo los vídeos ya lo hago de manera totalmente desinteresada. Desde que vendí las empresas no tengo ya
más historias y siempre que se sigan viendo y que sigan gustando, pues yo encantado de hacerlos. Yo lo único que miro, a mí me importa un bledo que si tiene likes o que si no tiene likes, a mí todo eso me da igual. Ya han visto que hasta quité la publicidad de los vídeos porque me parecía bochornosa la publicidad que se ponía ahí por parte que no quiero que me censuren, por parte de la compañía multinacional norteamericana que lleva todo esto. Y jolines, que salía cada publicidad ahí, que, madre mía, o sea, unos tipos extraños con unos cuentos chinos alucinantes, nada, que ni eso. Yo lo que miro son los dedos esos para arriba que me ponen, pero no porque me importe un bledo que si me posiciono mejor o peor, a mí me da igual, que quiera que lo vea, el que no también, ya está, somos una pequeña familia, pues ya está. Pero veo por los dedos arriba que les sigue interesando el vídeo, lo que me interesa. Entonces, mientras yo vea eso, pues eso es el signo que me mandan ustedes de que sigue interesando, pues yo seguiré ahí en la brecha los años que haga falta. Así que si quieren poner el dedo para arriba, ya les digo que a mí me da igual, no es un problema de posicionamiento, sino yo es la manera que tengo de controlar que este trabajo pues sigue sirviendo y mientras siga sirviendo, pues ahí estamos. Bueno, pues vamos al lío y en el vídeo de hoy, que tenemos tiempo, voy a cambiar, como hago a veces, ¿dónde estoy yo? Estaba aquí. Voy a cambiar, como hago a veces, el formato y en lugar de poner las 4 claves por separado, clave macroeconómica, clave de mercado interior, clave de mercado técnico y clave de varios, voy a mezclarlas, como he hecho a veces, y vamos a ir tomando una de aquí y otra de allá, siempre respetando el esquema de las 4 claves, macro, interior, técnico, varios, para intentar responder una pregunta que nos vamos a hacer al principio del vídeo, que es ¿qué diablos está pasando aquí? Creo que podemos dedicar tranquilamente un vídeo, una semana, a contestarnos a qué diablos está pasando aquí cuando ayer tuvimos la carnicería que tuvimos en el mercado. Menos 2,51 el DAX, menos 2,36 el Eurostoxx, menos 2,81 el SP500, un índice mucho más estable, con menos volatilidad que por ejemplo los europeos. Caer un índice de estos con esta estabilidad o subir, igual, o moverse, digamos, un 2,81% una sesión, esto hay que hacérselo mirar. Esto hay que hacérselo mirar. Así que creo que miren todos los sectores europeos ayer, una masacre, menos 3,60 materiales básicos, menos 2,49 automoción. Creo que tenemos que ver qué está pasando aquí. Ya les anticipo la conclusión a la que vamos a llegar. Yo creo que debemos abandonar toda esperanza de todos esos cuentos chinos que nos están contando por ahí algunos, de que el mercado va a terminar el año en 6.000, en 5.500, es que no sé dónde se sacan eso. Creo que este va a ser un año donde tenemos que mentalizarnos a la guerra de guerrillas, ya que el mercado ahora mismo no tiene ninguna posibilidad de ir mucho más allá de toda esta zona de aquí. No tiene ninguna posibilidad. Ahora mismo, tal y como están las cosas. Que tampoco esté para el apocalipsis, pues podría ser también, no se crean. Igual, dentro de las 3 posibilidades, alcista, bajista y lateral, tiene muchas más posibilidades de terminar el año lateral que de otra cosa, con algún pico por arriba, por debajo, alguna cosa de estas, Pero yo creo que la conclusión a la que tenemos que llegar es que no es el momento para comprar cartera de largo plazo. No lo es. Ya lo estamos diciendo desde hace varias semanas y no lo es. No lo es, francamente, estoy convencido, no lo es. Así que, pues creo que a nivel de estrategia general, como siempre empezamos el vídeo, pues esto es para guerra de guerrillas, salvo que se diera un batacazo muy grande, se metiera por esta zona y ahí podríamos tener una oportunidad de oro de compra para ganar mucho dinero en el largo plazo. Estoy convencido de que una caída por aquí nos daría una oportunidad de compra maravillosa en cuanto los gráficos se dieran la vuelta y se podría ganar mucho dinero. Mucho. Pero si no, guerra de guerrillas y andándose con 7 ojos, porque esto está con una inestabilidad suprema. Casi todos
Yo esto es una cosa que me gusta enseñar en el máster a los alumnos. Hay una serie de canarios por esa frase anglosajona del canario en la mina de carbón que avisa a los mineros de que llega el gas, del escape de gas. Pues se usa esa expresión en finanzas para hablar de indicadores anticipados de que los mercados son inestables. Bueno, pues en el máster hablamos mucho de eso. Me gusta hablar de ese tema y me gusta explicar los canarios más habituales que hay. Miren, todos los canarios de aviso de mercado inestable están activados. Todos. Todos. Yo trabajo mucho en las ICADs, como las baso en asignación estratégica de activos. Entonces, bueno, pues cuando te ciñes a una estrategia, pues tienes tus momentos mejores o peores, pero tienes que seguir tu estrategia. Y he de decirles que la mayoría de estrategias de asignación de los modelos que yo sigo están dando prácticamente casi todo en liquidez. Casi todo en liquidez. A la espera de oportunidades. Es lo que hay. Y son modelos que se basan pues, en estudios, algoritmos, historias que te muestran un poco. Me meto cuando un mercado está alcista, me salgo cuando no lo está. Al final, recuerden que si hay algo que miran las manos fuertes y mucho, y esto es un gran error no mirarlo, es algo tan sencillo como poner una media simple de 10 meses. Saben que esto es sagrado, ¿eh? Y que esto va a misa. ¿Qué nos dice este indicador? Lo hemos repetido hasta la saciedad. Que es mejor, esto yo ya no sé cuántas veces lo habré dicho, pero lo voy a volver a repetir. Este indicador tan sencillo de colocarse el gráfico de meses del SP500 y la media de 10 meses funciona de la siguiente manera. Mercado que cierra un mes por debajo de la media de 10 meses o que se empieza a mover claramente durante el mes por debajo de la media de 10 meses, es mejor estar fuera. Aquí dio una señal medio falsa porque el mes anterior volvió a cerrar por encima, pero por poco. Cuando cierra por poco, a mí me gusta asegurarme al mes siguiente. Digamos que ha entrado el mercado en una fase clara de inestabilidad. Y el mercado, cuando entra en estas fases de inestabilidad en las que se empieza a mover por debajo de la media de 10 meses, tiende a estar varios meses dando la matraca. La última vez que se metió por debajo de la media de 10 meses fue en febrero del 2020 y luego vino un crash. La vez anterior, aquí se metió por poquísimo. Esto hay que valorarlo, que se meta por muy poquito o que suba por muy poquito, como aquí, pues esto hay que valorarlo un poco y asegurarse bien. Pero, por ejemplo, aunque se metió por muy poco por debajo de la media, estuvimos 5 meses donde no fuimos a ninguna parte, atención. Lateral total, famoso lateral que hubo aquí. O aquí, cuando se metió en octubre del 2018 por debajo de la media 10 meses y tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 7, 8, 9, no sé cuántos, que el mercado no iba a ningún lado. En cambio, cuando se sitúa claramente por encima de la media de 10 y está tranquilo, pues ahí tenemos los mercados alcistas como este. Fueron muchos meses sin tantear la media de 10, o aquí, muchos meses sin tantear la media de 10. Aquí se metió en el famoso agosto del 2015. Los veteranos se acordarán, ahí las pasamos moradas cuando se desplomó el yuan chino y aquí se montó un lío. Pues, el momento que se metió por debajo, se tiró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de inestabilidad. 8. No, más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a contar este también. 9 meses de inestabilidad. En 9 meses no fue a ningún lado. Tampoco se fue al infierno, ojo con esto. Esto no quiere decir que venga el apocalipsis. Tenemos la obsesión de que la única alternativa a eso, estar subiendo siempre o que venga el apocalipsis y que baje el 50%. Tampoco es eso. Eso pasa pocas veces. Pero esto es a lo que nos hemos condenado, señoras y señores. Mírenlo, si es que es el mismo esquema. Si es que es el mismo esquema. Una vez que te metes en el lío, ya te cuesta muchos meses salir y nos hemos metido en el lío. Solo mirando esto, perdamos toda esperanza de que esto a corto plazo, nunca se sabe, ¿no? No perdamos toda esperanza, digamos que tengamos pocas esperanzas de que esto, de aquí a unos meses, esto se vaya ahí otra vez a montar una tendencia de este tipo. Pues no creo yo.
tendría que haber un catalizador. ¿Qué catalizador va a haber? Ahora mismo no se me ocurre ningún catalizador positivo. Es que incluso, aunque se pactara un alto el fuego en la guerra de Ucrania, si el mercado ya pasa de la guerra, como dicen los jóvenes, o sea, es que pasa de la guerra. Entonces, sí, tendría un potencial a corto plazo, podría ser, pero no sé yo hasta qué punto lo sería catalizador. Tampoco se ve mucha pinta, ahora luego lo veremos, es que haya... no, lo vemos ya, como estamos un poco saltando de un tema al otro, el tema de la guerra sigue muy torcido. Y ahora que se creen que los ucranianos no van a atacar al Mariupol y tienes que aguantar cosas como que te salga Putin diciendo hemos liberado Mariupol. Y te sale las fotos esas que a mí me pusieron los pelos de punta, con todos esos de las barbas ahí, haciéndose fotos y agitando los Kalashnikov. Madre mía de Dios, que hemos liberado Mariupol, pero ¿qué dice este tipo? Si ha masacrado a la población, violaciones, torturas, asesinatos, 95% de los edificios destruidos, un montón de miles de soldados de su propio ejército muertos que también tienen madres y padres y familia, horrible, y dice que la ha liberado a la ciudad. Madre mía, Dios, no sé, más vale que no los hubiera liberado, ¿no? Los hubiera dejado estar. Entonces, eso sigue ahí, eso ha generado unos odios, seamos, a veces no hace falta ser analista militar para pensar un poco. O sea, ¿ustedes se imaginan la de odios que se han generado ahí ya, que van a durar una generación o dos, como poco? Los ucranianos ahora contraatacarán, intentarán otra vez eso, esto es un enredo. ¿Y qué negociaciones de paz van a hacer después de todas las barbaridades que se están haciendo ahí? Si es que no se podrán sentar ni 5 minutos en la mesa, claro. Y a los otros, con todos los odios que les están metiendo, pues no tardarán mucho tampoco yo qué sé, esto es horrible. Entonces, esto de la guerra no va a terminar pronto. Luego, ese catalizador, bueno, ojalá sea así, ojalá mañana haya un alto el fuego y este señor, el Putin deje ya de torturar al mundo entero y a su propio país, que es el primero que está torturando. Y si quieren que les diga la verdad, me molesta mucho toda la gente que se está poniendo de perfil con todo esto, ¿eh? O sea, es que yo que alucino. Pero es que, bueno, vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo estar. El caso es que este tema, no sé yo hasta qué punto podría ser catalizador. Puede que fuera catalizador para un tirón de cierta envergadura, pero el problema del mercado no es ese, como vamos a analizar ahora. Y sigo con el hilo conductor de la estrategia. Esto es un lío. Nos hemos metido en un lío. Y siempre que el mercado se mete en ese lío, le cuesta mucho salir. Me remonte a cuando queramos que me remonte. Miren, 2011. 1, 2, 3, 4, 5 meses de lío. Eso sí, lo que no es tan fácil es esa obsesión que tenemos de que el mercado va a caer el 45%. No necesariamente. Pero sí estamos entrando en mercados turbulentos. De tarde en tarde, pues como pasó el 2008, última gran tendencia bajista digna de tal nombre, pues ahí sí, se metió por debajo de la media de 10 y no la volvió a saludar hasta junio del 2009, cuando se volvió a meter por encima y ahí se dio la vuelta. Pero estos son las menos. Estas son las menos. No sé si estamos frente a esto. No lo sé, pero es que nos pasamos la vida pronosticando caídas de esa índole y son raras de ver. Las últimas fueron el 2000 y el 2008, por cierto. ¿Cuántos hay en el mercado ahora mismo que no estaban en el 2008? Que fue la última tendencia bajista, 14 años. Todos los que están en mercado menos de 14-15 años nunca han visto una tendencia bajista, luego se creen que todo el monte es orégano. Esto tampoco se nos debería olvidar. Bueno, voy a quitar la media de 10 porque si no luego nos va a volver locos en el análisis y voy a volverlo a poner en un día, pero ojo con esto, ¿vale? Y ahora tenemos el caso contrario, estamos hablando de estrategia general. En bolsa, pues eso, la guerra de guerrillas, ahora te pones largo, luego te pones no sé qué, puedes hacer swing trading de cualquier posición, pero para posiciones de medio largo plazo esto está imposible por completo, salvo que tuviéramos una caída mucho mayor. Estrategia en el mundo de las materias primas, pues esto sigue alcista, pero da un poco de miedo por las alturas alcanzadas francamente. Es que está todo muy difícil, es que ahora mismo
Yo ya no veo refugio, porque la eterna historia de métete en materias primas, yo a estas alturas no la veo clara. Para meterse en materias primas hay que esperar a los rebotes hacia abajo. Lo tengo muy claro. Y luego está el tema de los bonos. Los bonos ya han descontado hasta la próxima invasión extraterrestre y la caída de otro meteorito que exterminará a la humanidad dentro de 1.000 millones de años. Lo ha descontado todo. Yo ya no sé qué más tienen que descontar los bonos. Miren, los bonos llevan caídos desde que empezaron las subidas de tipos de interés, han subido de rentabilidad 75 puntos básicos, lo cual es una barbaridad. El promedio histórico de subidas después de subidas de tipos de interés son 61 puntos básicos. Ya estamos muy por encima de la media. El nivel de rentabilidad que tienen ya los bonos a largo plazo está bastante por encima de cualquier posibilidad de estar cerca del tipo real que va a tener la economía. Los tipos de la Reserva Federal son a corto plazo, pero dentro de la proporción que debe tener esto, ya están por encima de cualquier posibilidad. La rentabilidad del bono a 10 años está prácticamente... del 5 años mejor. Por ejemplo, de 5 años estaba por encima del 3% ya. Que recordar que los tipos de interés de momento solo han subido un 0,25. Esto debería tener una proporción. La proporción se ha sobrepasado. La sobreventa es tremenda. Yo creo que ya hemos entrado en una historia mental. Es imposible de sostener la velocidad de caída. Nunca habían tenido los bonos una caída tan grande. ¿Vale? Se está cayendo porque la inflación está alta, se está cayendo porque la Reserva Federal va a subir los tipos y lo va a hacer, pero es que ya todo tiene un límite. No va a subir los tipos tampoco al 14%. Entonces, claro, cada vez hay más voces, entre ellas, por ejemplo, esta semana hemos escuchado, estoy hablando de estrategia general aún, hemos escuchado la voz de Bank of America que recomendaba comprar bonos. Recomendaba comprar bonos americanos a 10 años con un stop loss en la zona del 3,10% de rentabilidad, que aún no lo ha tocado, y un objetivo de beneficio en una caída de rentabilidad al 2,25. Ahora estará en el 2,92 o por ahí. No me he apuntado el dato, pero por ahí andará la cosa. 2,92 o una cosa así. Entonces, no es la única voz que he escuchado esta semana al respecto. Por ejemplo, una voz que yo sigo bastante y me gusta mucho es esta, la de Mark Hulbert. Ya saben que me gustan mucho sus estudios de sentimiento contrario. Este analista suele escribir, por si lo quieren seguir, en MarketWatch, que es de pago, pero te deja algunos artículos gratis al mes, o en su web, halbertratings.com. Muy interesante lo que dice. Fíjense el nivel de... Él lo que hace es que estudia todos los boletines de recomendaciones sobre posicionamiento en bolsa, bonos, materias primas y demás, y luego saca un promedio. Entonces se ha dado cuenta que el pesimismo, ¿no?, sobre el mercado de bonos es tremendo. O sea, las recomendaciones de ya no solo de no estar en bonos, sino de estar cortos, es espectacular. Y si se fijan, cada vez que ha llegado su indicador de sentimiento en bonos tan abajo, pues los bonos han tenido una estabilización o una grandísima subida. Estos son subidas de bonos, no de rentabilidades. Esto es el índice Bloomberg de bonos agregados. Aquí se mezclan bonos del tesoro, bonos corporativos, de alta rentabilidad, están todos mezclados. Entonces, cuando se llega a estos niveles, aquí el mercado se estabilizó y aquí tuvo un subidón apoteósico. Aquí el mercado empezó a subir con mucha fuerza, se reforzó con otra lectura aquí que reforzó la subida de los bonos, incluso con lecturas más intermedias como esta hubo rebote, o como esta y hubo rebote, y ahora estamos aquí. Entonces ya tenemos a dos voces, Bank of America y esta de Mark Hulbert, dejándonos claro, Hulbert, no sé cómo se pronunciará el apellido, dejándonos claro que los bonos están demasiado sobrevendidos. Luego, ponerse cortos de bonos a estas alturas es un error estratégico bajo mi modestísima opinión. Ponerse cortos de bonos aquí es un error. Esto está demasiado sobrevendido. Y lo que hay que esperar es, creo, a nivel de estrategia, a que los gráficos empiecen a darse la vuelta, cosa que aún no han hecho, y cuando eso pase habrá que pensar muy seriamente en entrar a la contra por muchos horrores que se vea por parte de la Reserva Federal.
Además, hay que recordar, esto lo hemos repetido muchas veces en este vídeo de las 4 claves, hay que recordar que históricamente los bonos, cuando se inicia un ciclo de subidas de tipos, tienden a bajar al principio, como ha pasado ya, y luego se da la vuelta, aunque sigue la subida de tipos, pero es que llega un momento que los bonos descuentan todas las subidas de tipos que vienen por delante, se dan la vuelta y empiezan a subir. Así que no tiremos a la basura a la renta fija porque aún nos puede dar a partir de ahora bastantes alegrías. La semana pasada recuerdo ese estudio que mandó un buen amigo del sector financiero donde se veía que él creía que cuando se llegaran en los tipos a un nivel del 1,75 o 2% podría ser la gran ocasión de comprar bonos. Eso va a suceder para el mes de julio, como mucho. Respecto a las bolsas, la clave va a estar en lo que haga la inflación. Este es un estudio muy interesante que lo ha publicado, no lo pone aquí la fuente, pero esto lo ha publicado Reuters, agencia Reuters, y el estudio es tremendamente interesante. Fíjense lo que hace el SP500, aquí se sale de marco, pero aquí habla el SP500 hacia un mes, o sea, las reacciones a un mes, y lo que calcula es la media anualizada de cambio del SP500 según cómo se comporte la inflación, si está acelerando o desacelerándose desde 1945 hasta el año pasado, donde se cerró el estudio. Entonces, cuando la inflación baja o está quieta es las barritas azules, y cuando la inflación acelera son las barritas rojas. Aquí abajo están los niveles de inflación. Ahora mismo estamos con una inflación pues, prácticamente mayor o igual que el 8. Entonces, si la inflación desacelerara, esto o nos da igual aunque bajara un poco más la inflación, porque estaríamos aquí, que tampoco nos cambia radicalmente el panorama. Si la inflación empezara a dar datos a la baja, fíjense que con estas inflaciones tan altas, cuando el SP500 ve que la inflación empieza a bajar, sube un 9,3% anualizado. Y si bajara un poco más la inflación, estaríamos hablando de 18% anualizado si sigue bajando la inflación. Muy positivo. En cambio, cuando la inflación acelera, con estas inflaciones tan altas, la rentabilidad anualizada del SP500 es del 11,2%. Y no creo que este año nos vayamos a salvar. Si la inflación sigue subiendo, vamos a acordarnos de esta barrita roja porque lo vamos a ver en la realidad. O de esta, me da igual. Pero si la inflación empezara a bajar, eso es lo que dicen los expertos. Yo tengo mis dudas por dos motivos, que ahora los expondré, pero los expertos dicen que eso es lo que hay. Entonces, este gráfico es muy importante, ¿eh? Fíjense la importancia que tiene la inflación en el mercado. Tendemos a verlo como algo borrascoso que no tiene gran influencia, anda que no. En el único caso en el que al mercado le importa un bledo, es que hay un error generalizado que es que si la inflación sube mucho, la bolsa subirá porque es la manera de compensar. Eso no es real. La única inflación que aunque suba no hace daño al mercado, como pueden ver, es cuando la inflación se mueve en niveles moderados, entre el 2 y el 4. Si la inflación está entre el 2 y el 4, o menos, ahí sí. La inflación es, digamos, hasta el 4%. Inflaciones hasta el 4%, el SP500 sube cuando sube la inflación. Ahí no hay problema. Casi todo el tiempo es que se está aquí. Pero ya a partir del 4% de inflación, y esto es lo que hay, este gráfico, insisto, es muy importante y debemos pegarlo ahí en el corcho, por encima del 4% de inflación, y ahora estamos muy por encima del 4% y va a costar muchísimo volver a estar por debajo del 4%, subidas de inflación llevan a una rentabilidad anualizada negativa claramente y fuertemente del SP500. Y bajadas de la inflación le llevan a subidas bastante importantes. Luego, aquí tenemos una de las claves. Pues si es que está clarísimo, vamos a seguir lo que esté pasando con la inflación. Si nos encontramos con la sorpresa de que el próximo dato de IPC, la sorpresa no tanto, porque
Muchos bancos de inversión están diciendo que sí que se va a moderar. Pues si nos encontramos con la buena noticia de que la inflación se empieza a moderar, a partir del próximo dato, pues nos vamos a ir aquí. Y sí que podría volver a meterse por encima de la media de 10 y sin grandes alardes, pero podríamos empezar a respirar. Luego ahí tenemos la clave. Y aquí paro la estrategia y me meto ya con el análisis. En la semana terminamos como el rosario de la aurora. El Dow Jones baja 1,9% y ayer tuvo el Dow Jones el peor día desde octubre del 2020, con esas caídas graves por debajo del 2. El SP500 termina la semana en menos 2,8%, prácticamente todo lo que cayó ayer. Ayer fue el día decisivo. El Nasdaq termina la semana con una castaña del 3,8%. El SP500 lleva 3 semanas consecutivas perdiendo y el Nasdaq lleva 4 semanas consecutivas perdiendo. Y empezamos con el análisis. Y empiezo con lo que estábamos hablando aquí. ¿Cuáles son los dos grandes motivos que pueden hacernos recelar? Espero que no, porque de verdad que no hay nada que desee más que baje la inflación, porque esa inflación alta nos está machacando. En países como España, con una inflación del 10%, estamos arrasando a la clase media. Con un gobierno que insiste en que esto sea un infierno fiscal, insiste en el tema, no está corrigiendo ese efecto de la inflación que nos está machacando. Al único que le viene bien la inflación es al gobierno. Está recaudando más impuestos y está rebajando el nivel de deuda. La inflación rebaja el nivel de deuda de los países. Es al único que le viene bien, a la clase política, pero a los demás nos viene muy mal esto. Y esto es el impuesto de los pobres, y esto es el machacarte los ahorros. Esto se va a cargar a la clase media de toda Europa y especialmente a la española, porque tenemos unas tasas de inflación más altas que los demás. Como esto siga así, y eso tiene muy mala pinta, y esperen al tema de las hipotecas, como sigan subiendo los tipos de interés, y van a tener que subir por culpa de la inflación, evidentemente, esperen que todas las hipotecas a tipo variable, que son la mayoría, empiecen a subir la cuota hasta que llegue a un nivel insostenible para esa clase media que la están machacando por todos los lados. Deberíamos reflexionar sobre esto, ¿eh? Deberíamos reflexionar. Algo habrá que hacer. Bueno, eso es un tema. Si sigue la guerra y siguen las barbaridades, no excluyan el que se embargue el petróleo ruso en Europa y el que incluso, a lo mejor no a corto plazo, pero si sigue la guerra durante mucho tiempo, podría llegar a embargarse el gas ruso y los precios de la energía podrían seguir teniendo posibilidades de subida y eso sería complicado, ¿no? Desgraciadamente no me he guardado un gráfico que sí que puse en la semana. La mayoría de gráficos que pongo en los vídeos para que los puedan tener, me gusta subirlos a mi Twitter, @Cárpatos, ahí los tienen subidos, estará por ahí, en alguno de mis tweets. Tampoco tengo tantos, son solo unos pocos al día, o sea que ahí seguro que lo encuentran. Es un gráfico que puse en el cual se veía el spread entre el petróleo de los Urales, que es el petróleo de referencia ruso, y el petróleo Brent. Entonces el desplome del petróleo, del spread del petróleo de los Urales contra el petróleo Brent es tremendo. Tremendo. Estamos hablando de 30-40 dólares de desfase. ¿Qué quiere decir eso? Que los rusos tienen grandes dificultades para vender su petróleo. Eso de que las sanciones no están afectadas, eso no es así. Incluso con la compra de energía por parte de Europa siguen teniendo muchos problemas. No consiguen colocar la producción a precios normales y el petróleo de los Urales se está teniendo que vender a 70 y tantos dólares, cuando el precio real del Brent está... A ver, yo tengo aquí el americano, el Brent siempre está un poco por encima. Pues si el americano está a 102, no sé, el Brent seguro que está por encima. Y estos los están vendiendo a 70 y tantos dólares. Entonces ahí hay un problema bastante importante que hay que tener en cuenta. Luego, segundo problema respecto a la inflación, que me parece bastante preocupante. El tema de los cuellos de botella. Miren este gráfico. Como en China hay un rebrote de COVID, la variante esta Omicron de las narices,
que han causado pues, confinamientos muy importantes en China, pues fíjense el atasco que hay en este momento en el puerto de Shanghái, que es el puerto pues, más importante de China, con mucha diferencia. El número de barcos que están a la espera para cargar o descargar en el puerto ya llegan a cerca de 800, muy por encima de lo que estaba siendo normal hasta ahora, casi el doble. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede ser que los cuellos de botella que nacieron en China precisamente pudieran incrementarse y pudieran complicar la inflación. Vamos a ver, parece que puede ser que China empiece en breve a levantar las medidas estas, pero bueno, este es un factor negativo y hay que citarlo, desde luego. Así que la inflación, que quede claro que va a ser un factor muy importante. Bien, entonces vamos a empezar a responder a la pregunta. Ya hemos, bueno, con este análisis que hemos hecho, ya hemos respondido eh, en varias cuestiones que pueden estar influyendo en que tengamos este desastre que hemos tenido esta semana. Otro factor muy negativo que hemos tenido en la semana ha sido la publicación de resultados. El mercado no lo tiene claro. El mercado se encontró con un Netflix que dio unos resultados muy débiles. No es que diera los resultados muy débiles, el problema estuvo en el número de suscriptores, que cayeron. Ellos alegan que, bueno, pues ahora hay problemas con el mercado ruso y otras cosas, pero aún así no convencieron. Y al final, pues fíjense que en la semana, es que se pierde casi en la semana, Netflix ha terminado bajando, pues vamos a medirlo, el lunes fue aquí, pues ha terminado la semana con una caída del 38% tras los resultados. Esto es un poco el ocaso de los dioses. ¿De qué dioses? Pues de los dioses que subieron mucho con el confinamiento. Al final Netflix pues ha demostrado que sí que había burbuja, a pesar de que cada vez que uno nombra la palabra burbuja te salen 4 o 5 de estos que te despedazan por ahí. De normal que yo ya... Esto de la jubilación da muchas ventajas, para estar tranquilo con todas estas cosas. Madre mía, cómo te tiran con bala. Pues sí, señoritos, esto era una burbuja. Sí, señoritos. Fíjense, todo lo que ha caído. Que era una burbuja, porque esto tenía unas valoraciones con esto del confinamiento, pues alocadas, 70% de caída. Por debajo del nivel del 2019 y prácticamente en el 2018. Claro, el mercado se está empezando a barruntar, que igual que este andaba demasiado subido de tono, pues hay muchos más por ahí entre la gran tecnología que anda también demasiado subida de tono. Y esto pues podría pagarse caro. El problema ha estado, como digo, en el número de suscriptores, que ellos estaban pronosticando hasta ahora para futuro una subida de 2 millones y han tenido que rectificar, y no solo ya no esperan una subida de 2 millones, sino que esperan una bajada de 2 millones. Las expectativas eran muy altas y bueno, pues cada vez que publica resultados hay un desastre, porque si se fijan, el último batacazo que se dio, se lo dio también exactamente, ahí está, cuando publicó los resultados del trimestre anterior. En cada publicación de resultados se da un batacazo, a los 3 meses se lo ha vuelto a dar y luego le cuesta mucho recuperarse. Aquí hizo un intento de cerrar el gap que fue efímero y ya se quedó estabilizado en el nivel donde cayó tras los resultados, con lo cual podría pasar ahora de nuevo. Entonces Netflix ha sido un poco pues Pepito Grillo de las publicaciones de resultados y de los excesos de valoraciones que hemos cometido y que tantas veces hemos denunciado, ¿no?, en determinados valores. Además, ayer es que se juntó todo, porque ayer, por ejemplo, Gap cayó 18% tras sus resultados, Verizon 5,6% y hubo otros 4 o 5 que también cayeron mucho por resultados malos. Pero Netflix ha sido un poco el pepito grillo de lo que pueda estar pasando aquí. Tesla, por ejemplo, no dio malos resultados, Tesla los dio buenos. Tenemos aquí, fue otro de los grandes que eran muy seguidos, pero tampoco se recibieron con entusiasmo. Ya ven, subió mucho al principio, pero luego casi lo perdió todo y se quedó donde estaba, a pesar de que los resultados fueron excelentes. Pero yo lo siento, perdónenme la tozudez, pero para mí Tesla a estos niveles, ahora ya menos porque los resultados empiezan a ser buenos, pues esto está
supervalorado no, o sea, exageradamente valorado no, lo siguiente. Lo siguiente, bueno, pues es lo que hay, pues a veces el tiempo te lo pone todo en su lugar, aunque a veces tarde un poco, pero de momento a mí me parece que sigue extraordinariamente sobrevalorado. Entonces ahí ya tenemos otra parte del problema, esos resultados un tanto flojos que ha hecho temer al mercado, de que pueda haber problemas y demás. Segundo problema, otro problema más que ha influido en que hayamos tenido esta semana tan mala. El temor a que las subidas de tipos de la Reserva Federal van a ser más agresivas de lo esperado. Durante la semana hemos vuelto a tener a un Powell. Powell, yo francamente, bueno, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Me parece que como persona es una persona excelente y un gran profesional, pero que tiene un gravísimo déficit como comunicador. Lo de comunicador es un tema que hay que estudiarlo y que hay que aprenderlo, salvo que se nazca un poco con esa... hay personas que son muy comunicadoras per se, pero si no, pues es un tema que se puede, es una habilidad que se puede aprender. No sé qué están esperando para darle a este señor un cursillo de comunicación, porque es que cada vez que habla sube el pan. Es que yo ya tengo amigos que son gestores que me dicen, es que yo ya he creado una pauta estacional que me está dando mucho dinero. Abre la boca Powell, me pongo corto, cierra la boca Powell, que lo estoy siguiendo en directo por Bloomberg, y en cuanto se calla, cierro el corto. Si es que este hombre, yo no sé lo que le pasa, bueno, pues expresó tan desafortunadamente como siempre cuál es su enfoque de lo que va a hacer la Reserva Federal, que provocó el terror. Eh, pero lo que más daño hizo al mercado fue un paper que se publicó precisamente ayer, antes de la apertura, y que puso los pelos de punta a todos y dio más miedo que lo que hizo Powell. Y fue este paper, porque lo he conseguido y está aquí. Este paper de Nomura, firmado por los analistas de Nomura. Nomura tiene mucho predicamento. Recuerden que aquí es donde trabaja McElligott, aunque no es McElligott el que hizo esta previsión. Como ven, aquí no está entre los firmantes. Pero este paper de Nomura, ya en un mercado que estaba muy torcido respecto a la previsión de la agresividad que va a tener la Reserva Federal, ya le dio el repique ya. No olvidemos una cosa, McElligott de Nomura, cuando vio esta subida, ¿recuerdan lo que dijo? Dijo, el mercado se lo está poniendo a huevo a la Reserva Federal, que va a ser muy agresiva. Si recuerdan, McElligott, que ha vuelto a acertar, yo creo que este hombre es un grandísimo analista, que hay que seguir siempre, que hay que seguir siempre. A mí no me hagan ni caso, porque yo no pego ni una, pero a gente como esta es de esas pocas estrellas que hay por ahí, Harnett, McElligott, de esas pocas estrellas que hay, brillantes, a las que hay que seguir, porque es que tienen una capacidad de análisis que son buenísimos. Cuando McElligott nos dijo, como el mercado suba a la zona 4600, no va a durar ni 10 minutos ahí arriba. Y nos decía, porque la Reserva Federal, que no es tonta, va a aprovechar el ver que con la que se está liando, el mercado encima es tan tonto que está subiendo, se lo va a poner a huevo para poder ser extremadamente agresiva con respecto a los tipos de interés. Y es exactamente lo que ha pasado. McElligott lo ha vuelto a acertar. Claro, la Reserva Federal se ve esto y dice, si a mí lo único que me preocupa, ya saben dónde está el put de la Reserva Federal según todo el mundo, está por aquí. Dice, pues me viene de maravilla, si esto está aquí arriba, ahora voy a ser muy agresivo, mientras va cayendo, pues no tiene que caer para que me preocupe eso a mí. Y esto es lo que va a pasar, señores. Si el mercado se empecina en subir, la Reserva Federal aprovechará para ser más violento con la QT y con todas las cosas. Entonces, en medio de este nerviosismo, ante una agresividad de la Reserva Federal cada vez más alta y que no estaba descontada del todo por el mercado, aparece este de Nomura diciendo, lo más normal es que la Reserva Federal suba 75 puntos básicos, 75, en junio y en julio. Esto no se había visto desde 1994. Claro, el esquema que ellos plantean es 50 puntos básicos en mayo, 75 en junio, 75 en julio. Casi nada. Casi nada. Estamos hablando de un 2% de subida en 3 meses. Entonces, claro, esto ya desató los nervios. Aquí exponen un poco, tienen curiosidad, pues pueden parar el vídeo y verlo aquí. Fíjense aquí el esquema.
50 puntos básicos en mayo, 75 en junio, 75 en julio y 25 ya en septiembre, noviembre y diciembre. Y luego 25 puntos básicos en febrero, marzo, mayo del 2023 para terminar en mayo del 2023 ya el ciclo de subida de tipos con los tipos al 3,75-4%. Este es el esquema que asustó al mercado. Una tasa terminal del 3,75-4%. Bueno, pues ellos dan aquí sus explicaciones y sus razones, que son bastante complicadas y no nos da tiempo en este vídeo meternos a fondo con esto. Me parece muy importante que nos fijemos en esta tablita que ponen, donde se ve las rentabilidades que tienen prevista para los diferentes bonos del Tesoro. Y fíjense cómo, a pesar de que están descontando que llega a un 3,75-4 los tipos de la Reserva Federal, cómo ellos dan un pronóstico. Ahora los bonos están prácticamente al 3, los bonos a 10 años, 2,90 y tantos. Bueno, pues para el final del segundo trimestre no esperan que suba mucho más de este nivel. Para el final del siguiente trimestre esperan también que se queden por ahí. Ligeras subidas de rentabilidad para el cuarto trimestre, primero, segundo, o sea, no creen que vaya a pasar de aquí. No creen que vaya a pasar de ahí un poquito, 3,10, 3,15 como mucho, para el final, 3,05 para el final de la subida de ciclos. Esto nos pone claramente un techo. ¿Ven por qué se ha puesto Bank of America el stop loss de rentabilidades en el 3,10? Porque todo el mundo se mueve con esas previsiones. Luego tampoco parece que ya vaya a ir mucho más allá la bajada de los bonos. Lo vuelvo a repetir porque insisto en que se puede perder mucho dinero abriendo cortos en bonos en estos niveles. Antes sí, antes ha salido muy bien, pero a partir de aquí ya el peligro es máximo. Bien, entonces tenemos centrado el otro factor que está fastidiando mucho al mercado, que es el que se está ajustando pues, a un descuento de tipos de interés muy por encima del que se esperaba hasta ahora. Y en Europa, pues exactamente igual. En Europa ya se están descontando dos subidas de tipos de interés hasta septiembre, una en julio, la otra en septiembre, y luego un total de subidas hasta finales de año en Europa de 80 puntos básicos. 80 puntos básicos. Tema también preocupante, bueno, pues lo que hay. Demasiado está tardando el Banco Central Europeo, ¿eh? Yo creo que se está durmiendo un poco en los laureles, quizá por temor al tema de la guerra que hay en el suelo europeo, pero la inflación es excesiva. Y, como ya he dicho muchas veces, todos los intentos de bajar la inflación a base de medidas de control de precios, históricamente no han funcionado nunca desde principios del siglo XX. Nunca han funcionado. Incluso si tomamos el siglo XIX. Nunca han funcionado. La única cosa que hace bajar la inflación son las subidas de tipos de interés. Eso sí es una medida contundente y que sí hace bajar la inflación. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Las subidas de tipos son impepinables y esto no nos lo va a quitar nadie. Incluso aunque esas subidas de tipos huelan a que van a acabar generando una recesión. Da igual, los bancos centrales no tienen elección. Yo creo que se van a arriesgar a esa recesión con tal de embridar esta inflación, que es el factor económico más peligroso que puede tener una economía. Una inflación desmadrada. Ya lo hemos dicho otras veces, es muy peligroso. Así que, pues estemos atentos. Vamos a ver otro factor que ya advertíamos la semana pasada. Otro factor negativo que tiene el mercado, el que se está recortando el margen de la deuda. Como ya explicamos la semana pasada, simplemente lo recuerdo porque ya lo vimos en profundidad y vimos históricamente desde hace más años de los que pone aquí en el gráfico, que cada vez que se reduce fuertemente el margen de deuda, es decir, el apalancamiento que usan los operadores para comprar, el mercado lo pasa muy mal. Bueno, pues esta vez no está siendo una excepción. Tenemos una reducción fortísima del margen de deuda y la última vez que vimos una reducción así pues fue en el crash del 2020 y antes en la gran caída del último trimestre del 2018. Entonces, este es un factor muy negativo y que le va a hacer daño a la bolsa. Lo comentamos la semana pasada y al final, pues yo pensaba que tardaría más, pero ha pasado muy rápidamente y aún puede tener más derivadas este asunto. Hay que vigilarlo. Esta reducción del margen de la deuda es muy negativo. Otro factor negativo que hemos tenido durante la semana y que también era esperado y ha hecho daño, el blackout de recompras.
Ya comentamos que esta semana íbamos a estar toda la semana prácticamente con un 95% de compañías del SP500 que no tenían ya margen para hacer recompras, hasta que no vayan publicando resultados y pasen 3 días y entonces podrán. Hay muy pocas compañías que hayan publicado hasta el momento y el blackout sigue ahí. Entonces, este blackout de recompras pues es un factor negativo porque siempre tenemos que tener en cuenta que es la mayor cantidad de dinero que está entrando en el mercado, el que viene vía recompras, así que negativo. Otro blackout positivo que vamos a tener a partir de la semana que viene es el blackout de Reserva Federal, se llama así. Significa que se van a callar todos estos de la Reserva Federal que tanto miedo han metido al mercado los últimos días. Sobre todo Powell se va a callar. Ya saben que unos días antes de las reuniones de la Reserva Federal, los miembros tienen prohibido el ir dando conferencias por ahí e ir haciendo comentarios. Con lo cual, ahí vamos a tener un margen de respiro con todos estos señores, pues callados, ¿no? Otro factor negativo que hemos tenido durante la semana, esto hizo bastante daño, más de lo que parece, al mercado, fue que Kolanovic, de JP Morgan, que es, pues, ahora mismo, pues es el analista estrella dentro de los famosos, que es más alcista, o que hasta ahora era más alcista, que Wilson de Morgan Stanley es bajista, Harnett de Bank of America es bajista, en Goldman están más bien neutrales y bastante escépticos, pero Kolanovic seguía alcista. Esta semana cambió de opinión y pensó que era momento de tomar beneficios y demás. Y al final, pues no ha ido mal la toma esa de beneficio porque miren lo que ha pasado. Entonces, esto desencantó un poco a los alcistas más irredentos al ver que quien más defendía esta postura, pues no seguía apoyándola. Así que otro factor negativo también importante que hemos tenido durante la semana. Y para mí, quizá el más importante de todos, nos tenemos que ir a buscarlo en la fontanería del mercado. Ya saben que a mí me encanta la fontanería del mercado, creo que es aquí donde encontramos siempre las explicaciones más valiosas en el análisis cuantitativo, en el análisis de los mercados oscuros, de lo que está pasando en realidad. Los mercados oscuros esta semana dijeron hasta aquí y la bajada de ayer la avisó los mercados oscuros. Fíjense cómo, ponerlo un poco más suelto, cómo aquí hubo una caída importante bueno, a ver, una caída no, el volumen comprador que había estado acompañando al mercado en los últimos tiempos desapareció. La evolución del mercado ha sido muy clara. Aquí tuvo una caída el SP500 que duró algún tiempo y toda esta caída cursó en un clarísimo proceso de acumulación con un volumen en los mercados oscuros comprador enorme que nos estaba mostrando que esto era un proceso de acumulación. Y al final el proceso de acumulación pues desembocó en este tramo de subida del SP500 tremendo desde el 11 de marzo, pues no sé cuánto subió, pero vamos a medirlo. Pero desde mínimos subió una barbaridad. El 13,1%, que se dice pronto, eso es muchísimo. Como ven, este es un mercado que la guerra de guerrillas tiene mucho margen porque da unos bandazos muy amplios, 13%. Entonces, todo este proceso de acumulación, divergencia alcista permanente, como fuimos comentando día a día en todo este periodo, todas estas semanas, concluyeron con un proceso de acumulación. ¿Qué pasó? Que cuando ya se llegó al pico de ese rebote de marzo, como ven, el volumen comprador fue descendiendo y conforme se caía, el volumen comprador iba descendiendo. Entonces, el mensaje que nos estaba dando los mercados oscuros es, ojo, y esto lo hemos venido comentando en los vídeos diarios, ojo que el mercado se está quedando sin chicha. Ojo que el mercado se está quedando sin chicha. Y así fue. Y claro, el aviso definitivo nos llegó al cierre de la sesión del 21 de abril, es decir, de la del jueves, donde el volumen ya no es que fuera no volumen comprador, o sea, con volumen comprador inexistente, sino que ya apareció el volumen vendedor. No muy importante, pero apareció el volumen vendedor. Bueno, sí que es importante que ayer, a pesar del batacazo,
no se incrementó el volumen vendedor. Entonces, tampoco nos está marcando ahora mismo los mercados oscuros el apocalipsis. Tampoco es eso lo que nos está marcando, ¿no? El volumen vendedor apocalíptico, esto sí que es un volumen vendedor apocalíptico, y así que así nos fue la cosa. Eh, Todas estas caídas tan fuertes o todo este volumen de aquí, esto es un volumen vendedor muchísimo más fuerte, ahora está aquí, es un volumen vendedor moderado y que no se amplificó a pesar de las caídas de ayer. Bueno, pero esto ya no es lo que era, ya no hay chicha, chicha no hay, entonces es muy difícil. Ahora lo que vamos a tener son, el próximo movimiento al alza será otra vez única y exclusivamente por cierre de cortos, que fue el inicio, este día, de la gran subida de marzo. Esto y esto fueron toda la subida por cierre de cortos, entera. Y ya a partir de aquí ya se fueron incorporando más. Entonces ya con todo lo que lleva caído últimamente, que ha vuelto a desarrollar otro tramo a la baja, pues muy duro, de un 8%, nada menos, en el momento en que empiece a haber cierre de cortos dará otro tiro. Bien, y ya que lo tengo aquí, pues enlazo con el tema técnico que es absolutamente primordial. Y que ha sido otro de los factores negativos que siguen explicando, pues, ¿dónde está suprimir aquí? Que siguen explicando la mala semana que hemos tenido. El factor técnico ha sido absolutamente decisivo, pero muy decisivo. Las grandes resistencias. En un mercado donde McElligor, otro especialista en fontanería del mercado que hay que seguir, McElligor nos avisaba cada día de la semana. Estamos subiendo, sobre todo estos 3 días en los que se subió, estamos subiendo sin chicha, decía él también, no decía sin chicha, pero no veo que los... Spot Gamma sí que llegó a decir que en este movimiento había fontanería de mercado ligeramente favorable, pero él nunca lo dijo, él siempre dijo, el mercado está lateral, observo estructuras laterales, no veo claras las subidas. De hecho, él dijo que la única posibilidad de subida clara que tenía el mercado era a partir del 4 de mayo, cuando pasara la reunión de la Reserva Federal y el mercado no tuviera esa espada de Damocles encima de la cabeza. Además, McElligor te empieza a decir, como otros analistas, que ojo, porque teniendo en cuenta que los bonos empiezan a llegar a niveles muy sostenibles de caída, en el momento en que los bonos se den la vuelta en serio al alza, pueden ayudar a que las bolsas se recuperen. Pero a corto plazo él nunca lo vio claro. Bueno, pues dentro de ese mercado como bastante lateral, llegó el SP500 a la grandísima zona de resistencias que tenía en la confluencia de las medias de 200 y de 100. La media de 200 per se ya saben que es un nivel dificilísimo, pero es que, como ya he comentado en otras ocasiones, la media de 100 desde el crash es más importante que la de 200, porque la media de 100, que es esta, fue la que paró todas las correcciones desde marzo del 2020, todas, y cuando se perdió la media de 100 en enero, ya no levantó cabeza el mercado. Hubo unos pocos días en que intentó romper, no consiguió, se volvió a meter por debajo, el mercado no ha levantado cabeza desde entonces. Es más importante ahora mismo para el SP500 la media de 100 que la de 200. Llegó allí y se la tragó. Luego, este problema técnico ha sido muy importante. La llegada a la zona de resistencias en un mercado no convencido y en un mercado sin chicha, como demuestran los mercados oscuros y como ahora demostrará el paper de Harnett, donde se ven los flujos de fondos de la semana, con la mayor salida en bolsa del año, en la semana anterior. Saben que esto se toma de miércoles a miércoles, ese estudio que haces de miércoles 30 al miércoles 6, pues mercado no tenía muchas opciones, llegó a las resistencias y se las comió. Se las comió. Y ahora pues se va otra vez, perdió la media de 50 y está, pues ahí tiene una zona de soportes ahora, ha perforado por debajo el canal bajista que tenía, con lo cual le ha provocado una aceleración, los CTAs les han saltado los puntos de venta, que este es un tema que también McElligor durante la semana explicó muy detenidamente, y como vemos el sistema sencillo y un poco tonto, pues activó la señal de venta con aquí ya el lunes.
rebasando claramente el mínimo de las dos primeras velas que tenían bolitas rojas. Estaba el mínimo en 4375, llegó a 4353 y bueno, y si se le hubiera puesto el margen más amplio se habría activado ayer. Entonces el sistema sencillo pasó a señal de venta. Y esto es lo que hay, el tema técnico. Si miramos el Nasdaq, pues lo tenemos peor aún, porque es un gráfico mucho más bajista. Es un gráfico que lo único que hizo fue un rebote normal y corriente hasta la media de 200, también tenía por ahí la media de 100, se lo comió y ya está. ¿Cuántas veces no dijo Harnett, esto es un rebote de mercado bajista? Y nadie le hizo caso. Y todo el mundo decía que el mercado se había dado la vuelta ya definitivamente. Bueno, como siempre. El sistema sencillo dio venta, bolita roja, pues por aquí, cuando perdió ya claramente el mínimo de las dos velas y sigue en venta. Desde el punto de vista técnico, esto es un gráfico bajista, no tiene ninguna historia y ver otra cosa es ganar de ver cosas raras. Aquí está la directriz bajista, mientras no rompa esa directriz y esta media 200, el mercado sigue bajista y ahora va a tener un nivel muy importante de soporte, como vemos, pues aquí a la altura de los mínimos del año, en la zona 13.000. Este soporte no lo puede perder, porque si lo pierde, podríamos estar ante un gran conteo 1-2 y el 3 tendría que tener el tamaño de aquí a aquí, de aquí a aquí a contar de aquí, lo cual nos llevaría a una proyección bastante demoledora. Son 3.500 puntos a contar desde aquí, pues 15.200 menos 3.500, pues estaríamos hablando de un objetivo por ondas a 11.700, hasta casi por aquí. Y bueno, pues es lo que hay. Este índice, desde que perdió la media 200, pues ya ha hecho hasta 3-4 pullbacks a la media de 200, no puede con ella y cae y cae y cae. ¿Recuerdan? El momento en que se mete el SP500 por debajo de la media de 10 un mes, ya condena a varios meses de turbulencias. Y en eso es pues en lo que estamos. Así que pues paciencia y una caña. Bueno, ya que estamos con el tema técnico, damos un repaso rápido a algunos índices más. El DAX. Bueno, pues ha hecho un movimiento técnico muy claro, muy limpio. Tenía un movimiento lateral terrible desde el mes de abril, marzo del 2021 hasta febrero del 2022. En la caída, después de la caída, rebotó, ha hecho un pullback muy fuerte y ha llegado a la altura del suelo del antiguo canal lateral que ahora le está actuando de resistencia. Aún no ha caído lo bastante para empezar a activar las señales del sistema sencillo, pero está a punto. Está a punto. Nos marcó el rebote dando señal alcista como por aquí y ahora está a punto ya de dar la señal bajista. Pocas posibilidades tiene mientras no se meta por encima de este nivel y ahora mismo a corto plazo pues no parece demasiado fácil. El euro sigue bajista, tendencia bajista sin ninguna historia mayor, aunque por macro vuelvo a advertir que históricamente cuando se inician los ciclos de subidas de tipos en Estados Unidos el dólar acaba bajando, aunque no lo parezca y contra la naturaleza de las cosas, pero históricamente siempre ha sido así. No sé si es una buena idea después de tanta caída ponerse cortos con vistas a medio plazo en el euro. Más bien creo que sería al revés, que habría que andarse con ojo porque si se da la vuelta, si tenemos inversiones en dólares, sería interesante ponernos coberturas porque podría darnos algún disgusto si esas posiciones en dólares se devalúan. Ya hemos visto los americanos, el oro pues sigue decepcionando durante la semana, ha tocado otra vez el nivel de 2000, lo tocó el lunes y fracasó otra vez. Nivel muy psicológico, tocó el 2000 y se vino abajo otra vez. El sistema está dando señal de compra, pero no ha podido mantenerse por encima del 2000, que sigue siendo el nivel decisivo. En cuanto al petróleo, pues con su volatilidad habitual ha tenido una semana con menos movimiento,
Sigue ahí con esa ruptura de la figura triangular, apoyándose en la media de 50, tiene algunas dudas, pero de momento aún no se ha decidido a ir demasiado arriba. Por debajo de 100 le volverán los problemas con toda seguridad, por encima de 110 creo que puede acelerar bastante fuertemente las subidas. Vamos a terminar, como hacemos todas las semanas, porque tenemos vistos ya todos los frentes que han provocado, como ven, es un, es una, es una respuesta poliédrica, ¿no? O sea, con muchas caras, tiene muchas caras la respuesta de qué ha pasado en los mercados para caer y, como ven, está muy ampliamente fundamentada la caída en numerosos factores fundamentales y técnicos. No es una caída que nos deba sorprender ni nada extraño ni nada del otro jueves, ¿no? O al menos eso creo yo. Ya digo, yo meto la pata muchísimo y tampoco soy muy fiable, pero yo lo veo bastante claro, no sé. Luego cada uno, pues que tome lo que crea oportuno y que haga su propio análisis, que es lo que de verdad vale. Bueno, pues vamos a darle un vistazo. Antes de dar un vistazo a Harnett, tenía aquí una tabla que se me había olvidado ponerla. Es una tabla donde se ve algo interesante. La encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que yo ya les digo todas las semanas que no sé yo qué grado de fiabilidad tiene últimamente, históricamente, cuando se muestra tan negativa como en esta ocasión, lleva ya 2 semanas tremendamente negativa, con menos del 20% de alcistas, bueno, pues Ryan Detrick sacó una tabla en la cual se ve qué pasaba cuando están tan pesimistas los particulares, o al menos los particulares que contestan esa encuesta, porque yo dudo que el resto de particulares esté tan pesimista, qué pasaba a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Como ven, es espectacular. A los 3 meses solo hubo 2 bajadas, 93,5% de subidas, 93,5% de subidas. A los 6 meses solo una bajada, de 31 años solo una bajada, y a los 12 meses de 31 años solo una bajada, y en el 2008 porque había una tendencia bajista demoledora. Entonces, vamos a ampliar la parte final. A los 3 meses hay un promedio de subida del 6,7, a los 6 meses del 12,6 y al año del 19,8. Ahora estamos en esa misma tesitura. No sé, ahí lo dejo. Ryan Detrick cree que sí que puede funcionar. Él es un gran analista, de sentimiento contrario también. No lo sé, ahí queda la tabla, cada uno que decida. Y otra tablita más que se me había olvidado, ya me meto con Harnett, la situación al cierre de ayer de las posiciones de los hedge funds. Los hedge funds siguen largos, se han tragado la bajada de la semana y lo que han hecho es aumentar las posiciones largas. Tras haber estado varias semanas cortos, los hedge funds están largos. No es una posición excesiva, pero sí es una posición larga que llama la atención a pesar de la debilidad. Es un dato interesante. Bueno, pues ahora sí, fíjense el titulito que le ha puesto Harnett a su paper, el metacurso, no sé muy bien eso qué es, y la carga de la brigada de las subidas de tipos. Esto es, lógicamente, parafraseando la famosa película esta de cine clásico, La carga de la brigada ligera, una carga que, por cierto, fue un desastre bélico, ¿no? Es un hecho real, fue un desastre bélico. Pues ya ven cómo empieza la carga de la brigada de las subidas de tipos, ¿no? Me hace gracia esta expresión que pone aquí, dice, escuchado en la calle, o sea, no es que lo diga él, escuchado en la calle, dice, soy tan bajista que incluso me siento miserable. Pues, es verdad, ¿no? A veces cuando uno es muy bajista dices, jolín, es que me siento hasta mal, ¿no? Bueno, no, yo no soy nada, ni bajista, yo me limito a ver los gráficos y si algo he aprendido, de lo poco que he aprendido en todos estos años, es que el mercado da muchas vueltas y lo mejor es no ser nada y estar cada semana, hacerte tu análisis y ver cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, es divertida la expresión. Flujos de fondos, muy importante, los flujos de fondos. 17.500 millones de dólares han salido de bolsa, que es la mayor salida del año, hablando claramente. Lo que me ha sorprendido es que hay salidas de bonos muy fuertes, 8.700 millones, salidas de bolsa, en el oro entra apenas 900 millones, entra muy poco,
Pero hay salidas también de cash de 55.400 millones. Entonces, ¿el dinero a dónde se lo están metiendo? En el colchón. No sé muy bien, pero bueno, es lo que hay. Importante esto, fuertes salidas de dinero, porque esto coincide con la vuelta que se ha dado en los mercados oscuros, de que ha desaparecido el volumen comprador. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta esto. Y no menos importante es esto que comenta aquí a continuación, 10ª semana consecutiva, a partir de aquí, 10ª semana consecutiva de salidas de dinero de Europa. 2.900 millones. El inversor internacional no quiere nada con Europa, y mucho menos con una guerra en su suelo. 2.900 millones de dólares. 10ª semana consecutiva de salidas de Europa. Ojo con esto, fuertes salidas del sector financiero, que se benefició de las subidas de tipos y demás, 1.600 millones. Récord de 8 semanas de entradas en el sector de materiales básicos, con 2.500 millones de nuevas entradas. Yo no sé, aquí yo ya mandaría con cuidado, demasiada euforia hay por toda esta zona. También dice que aunque hay muchos bajistas, tampoco nos equivoquemos porque las retiradas de dinero solo están empezando, ¿no? Y recuerda, por ejemplo, pues cómo desde noviembre del 2021, pues el Nasdaq ha estado con entradas en 16 de 20 semanas, los clientes particulares han comprado valores en 17 de 20 semanas. Bueno, el Bull and Bear, como ven, está en 2. Una semana más está sin moverse y sigue en señal de compra. Esto es interesante. Pasa que esto, cuando empieza a dar señal de compra, puede bajar mucho más. Pero lo que está claro es que el indicador lo que nos está mostrando es que en este tramo de caída, tarde o temprano, puede aparecer una señal de compra bastante importante. Aquí dice esto del metacurso, tan raro, que dice aquí, dice palabra, dice en un mundo de inflación extrema, empieza ahora el shock de tipos de interés. Y entonces dice, 75 puntos básicos es el nuevo 25 puntos básicos. Se refiere a ese nuevo esquema que está empezando a descontar el mercado y que ha causado mucho miedo, refiriéndose pues a que es tan desesperada la situación con la inflación que cuando toda la vida la subida más habitual que ha tenido la Reserva Federal ha sido de 25 puntos básicos, eso ha sido la norma, pues ahora tienen que subir de 75 en 75 puntos básicos. Y que hay pues un giro, una rotación secular desde los ganadores de la QE, que ya se terminó, a los ganadores de la QT, que es la reducción de balance, que es lo que vamos a ver en breve. Esto ya lo ha repetido multitud de veces, con lo cual pues tampoco creo que haga falta repetirlo. En este chat se ve a lo que se refiere con el metacurso, esta palabra tan rara que pone ahí. Este es el sector, el ETF de social media. La castaña que se está metiendo, por eso se ha inventado la palabra esa. Aquí manifiesta su pesimismo sobre Europa, dice que, fíjense qué duro es esto, qué asco de mundo, pero qué asco de mundo desde que existe y cómo somos los seres humanos, de verdad que da asco. El conflicto de Ucrania es la guerra número 488 de los pasados 2000 años en Europa. O sea, en 2000 años ha habido 488 guerras en Europa. Madre mía, qué mundo este. Pero bueno, esto es lo importante, atención. Índice de precios de producción de Alemania 30,9% interanual, nivel más alto desde 1923. Desde 1923. Esto es una barbaridad. Teniendo en cuenta que en aquellas fechas, como bien dice, el Bundesbank tenía los tipos al 7%. Y ahora están al 0%. Esto es una barbaridad. La tasa de repo sigue al menos 0,5. Es que tú tienes liquidez en un fondo y te hacen pagar por ella con esta inflación. O sea, es que esto es una locura. El BCE tiene que hacérselo ver esto, El BCE tiene que hacérselo ver urgentemente. Y vamos a terminar con este párrafo de aquí que es muy importante.
en este párrafo él muestra un poco cuál es su visión completa del asunto, ¿no? Entonces, dado mi habitual pésima traducción del inglés, lo que he hecho es pasarla aquí al traductor y lo vamos a leer desde el traductor, ¿no? Voy a intentar agrandarlo esto un poco, para que lo vean mejor. Así yo creo que lo ven mejor. Bueno, dice, lo leo literalmente, operando los mercados bajistas. Dice, operando los mercados bajistas, ¿no? Que es el título. Dice, el sentimiento bajista, aunque hay disminución al miedo a la guerra, por ejemplo, el rublo ruso lo demuestra, puede haber un pico de inflación, es decir, él cree que puede ser, que es muy importante, que analicemos bien esto. Él cree que efectivamente la inflación podría empezar a moderarse a partir de ahora. También cree que hay mucho sentimiento bajista, que por ley de sentimiento contrario puede ser favorable, ya lo hemos visto antes con la AAII. También cree que está disminuyendo el miedo a la guerra, y esto dice que podría ser que ayudara para un rally bajista. Es decir, cuando él dice rally bajista, es que no hay que confundir esto, mírenlo en inglés. Cuando él dice aquí, un rally bajista, se refiere a una subida dentro de una tendencia bajista, ¿vale? Entonces dice que como poder haber un rebote, podría haber, por todos estos factores. No niega la posibilidad de rebote, pero luego dice a continuación, al menos si no lo estoy interpretando mal, sigue diciendo, pero los bancos centrales son el tren de mercancías que se aproxima y apretarán hasta que el crédito y o el consumo se rompan. Entonces dice, los datos técnicos confirman que el suelo del SP500 de 4.200 se pondrá a prueba antes que el techo de 4.800. Bueno, eso parece bastante evidente, ¿no? Viendo un poco el gráfico que tenemos delante del SP500. De hecho, ya se está poniendo a prueba el soporte del 4.200 antes que el 4.800. Bueno, esto creo que no tiene mayor sorpresa. El índice MOVE de volatilidad del Tesoro está por encima de 150. Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, dice que esto significa que el evento crediticio es inminente, mientras que la ruptura del cobre, el petróleo y el cierre de los semiconductores por debajo de la media móvil de 200 semanas implicarían que el crecimiento está dando un giro hacia lo peor. Y aquí viene lo importante, esto incitaría a la rotación desde cíclicos, la clave es esta, a partir de aquí, lo del principio es filosofía. Según él va a haber rotación de cíclicos hacia defensivos, especialmente servicios públicos, o sea, utilities, materiales básicos, cuidados de la salud, valores de baja volatilidad, valores de alta calidad y cash. Él cree que todo esto que dice ahí delante va a provocar esta rotación. Dice, obsérvese la incapacidad de las nuevas FAG, que no terminan de tirar. Esta es su filosofía, por lo tanto, ahí lo han tenido traducido, y más o menos la idea que lleva de mercado. Entonces, no descarta rebotes, pero él cree que ese tren de mercancías que son los bancos centrales, pues a la larga van a seguir causando problemas y vamos a seguir teniendo pues, un mercado inestable. Fíjense que tampoco pronostica un apocalipsis, hay que recordar que él lo único que se ha limitado a decir una y otra vez, aunque no lo ha dicho en este paper, es que veremos al SP500 por debajo del 4.000 a lo largo del año 2022, algo que parece pues sumamente probable, pero tampoco está diciendo mucho más. Y hacía tiempo que no lo dice, pero él llegó a decir que el PU de la Fed él lo veía por debajo de 3.800, que a partir de ahí cree que la Reserva Federal, aunque haya mucha inflación, ya se pensaría dos veces todo lo que está haciendo. Bueno, pues con esto cerramos la opinión de Hartnett y cerramos este vídeo donde nos hemos, muy modestamente y muy humildemente, pues nos hemos
planteado la posibilidad de intentar explicar por qué el mercado está tan turbulento y por qué el mercado está tan débil. Hemos visto numerosos factores macroeconómicos y también numerosos factores técnicos que lo pueden explicar. Conclusión del vídeo, pues que el mercado va a seguir así de turbulento, va a dar muchos problemas, pero también es una realidad que va a dar muchas oportunidades en la guerra de guerrillas, porque va a ser un mercado de bandazos. Ya hemos visto los bandazos estos que hemos medido antes, un SP500 que de aquí a aquí sube un 13 y de aquí a aquí te baja un 8. Bueno, pues con swing trading y cosas de esas, puede que sea el momento del swing trading, que sea el año del swing trading y no el año de las tomas de posiciones con vistas a medio o largo plazo. Pues posiblemente que sea eso así. Es la conclusión a la que yo, pues muy humildemente y muy modestamente, pues llego. Pero, como siempre les digo, ya ustedes tomen las cosas que puedan ver interesantes, hagan su propio análisis, porque esto está muy difícil y lo mejor es que cada uno pues nos hagamos nuestro análisis y lleguemos a nuestras propias conclusiones. Pues nada más por esta semana. Invitarles, si les sigue apeteciendo, a los vídeos de la semana que viene. Ya saben que todas las semanas, todos los días de la semana, pues tenemos 2 vídeos hechos por mí personalmente. El vídeo sobre las 8:30 de la mañana hablando de la apertura del mercado y el vídeo sobre las 5:30 de la tarde hablando del cierre. Esto lo pueden encontrar en la web de zonavalue.com y también pues en el canal de YouTube. Y nada más, pues que pasen muy buen fin de semana, que descansen, que consigan desconectar de esta locura de mundo, como hemos dicho un poco al principio, y darles las gracias pues de todo corazón por ser tan amables. Para mí es un privilegio pues el ver cada semana que siguen siendo pues tantos miles de amables escuchantes que están ahí. Está claro que no somos tampoco una familia enorme, hay otros analistas que tienen muchísimas más, pues porque seguro que, bueno, pues tendrán otro enfoque o lo harán mejor, no lo sé. Pero bueno, yo me conformo con mi pequeña familia, que estoy encantado con todos ustedes y no pararé nunca de darles las gracias. Gracias por estar ahí una semana más y ojalá que sigamos juntos pues muchos años más. Nos vemos el lunes. Muy buen fin de semana. Hasta pronto.